19 minutos faltan para las 7 de la tarde. Estamos de vuelta aquí en Noticias 24 para seguir hablando de la reforma previsional anunciada por el gobierno, que ha sido blanco de críticas por parte, obviamente, de la oposición, entre ellas también por la Asociación Administradora de Fondos de Pensiones, las AFP, que calificó la propuesta como un retroceso. Profundizamos en esta alternativa junto a Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda y director de CLAPES UC. Felipe, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Connie. Mucho gusto estar con usted acá. Bueno, usted coincide con lo que dijo Alejandra Cox, ¿cierto? Presidenta de las AFP, de que esta propuesta del gobierno es un retroceso. Mire, yo creo que esta propuesta tiene elementos positivos y elementos negativos. Partamos por lo positivo, ¿no? Partamos por lo positivo. Ya, un elemento positivo que tiene está en el tema de la PGU. ¿No es cierto? En el aumento de la PGU de niveles cercanos a los 194.000 pesos hoy día, a 250.000 pesos, a lo cual se va a llegar en un periodo del orden de 36 meses. Eso creo que es algo positivo, porque eso va a mejorar efectivamente las pensiones de las personas en forma dirigida al 90%, ¿cierto?, más vulnerable. Yo creo que eso es algo positivo, pero junto con ello, Connie, esto tiene algunos aspectos que son, a mi juicio, bastante preocupantes. Pero partamos por un tema de diagnóstico. El diagnóstico, yo creo que, porque si lo que queremos hacer, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Mejorar las pensiones de los chilenos. Sí. Yo creo que eso es directamente el tema al cual estamos abocados, ¿no es cierto? Y existe un consenso que las pensiones son bajas, que hay que recordar que los últimos 2 gobiernos han ingresado a reformas de pensiones que no han podido ser aprobadas, Sí. ¿no es cierto? Entonces, hemos tenido numerosos intentos de reformas de pensiones que no han llegado a puerto. Existe también un consenso bastante generalizado que nuestra tasa de cotización es baja, que para tener mejores pensiones tenemos que tener un aumento en la tasa de cotización. Hoy día tenemos 10%, la OCDE tiene poco más del 18%, y esto avanza hacia el 16% de cotización mensual. O sea, por ahí uno diría que hay elementos que compartimos. Sí. Pero sin embargo, la razón de las bajas pensiones... Solo para aprovechar ese planteamiento que usted hace, la Sí. propuesta del presidente Sebastián Piñera planteaba también un aumento al 16%. Así es. O sea, hasta ahí era bien parecido, entre comillas. Y tal vez la gran disyuntiva, que va a ser lo más probable que sea la piedra de tope en el Congreso, va a ser el destino de ese 6% extra, que en la propuesta de Sebastián Piñera planteaba una división entre 3% para las cuentas de capitalización individual y otro 3% a solidaridad, ¿cierto? Claro, bueno, eso fue lo que fue aprobado en la Cámara finalmente, sí, ¿cierto? Eso fue el arreglo que fue aprobado en la Cámara. Pero yo creo que aquí hay un elemento que es bien importante y le voy a dar algunas cifras porque ya que me toca ese tema. Pero antes de entrar en el detalle, ahí, déjeme plantearle elementos del diagnóstico que están ausentes en esta propuesta y que es importante que lo estuvieran. Por ejemplo, ¿a qué se deben las bajas pensiones? Claro, a que la gente cotiza poco. Ahí estamos de acuerdo, hay que aumentar la tasa de cotización. Pero también se debe a que hay lagunas previsionales. Es decir, periodos en los cuales periodos importantes en los que la gente no cotiza. ¿Se hace cargo la propuesta de este punto? No, no se hace cargo. Bueno, se hace cargo a través del subsidio del Estado. Sí. Bueno, porque lo que quiere el Estado con ese 6% de solidaridad, en parte, es poder, digamos, subir la pensión de la gente que tiene laguna, sobre todo de las mujeres, de la gente que, digamos, que tiene muy bajo ahorro. Eso es lo que quiere resolver el gobierno con solidaridad. Vamos a ver si eso se logra. Yo tengo mis dudas de que se va a lograr a través de ese mecanismo. Lo segundo es que aquí tenemos un problema de informalidad laboral que es muy importante. De eso sí que no se hace cargo porque además, al poner este 6% adicional de cotización, uno podría decir que aquí hay un incentivo para aumentar la informalidad laboral. ¿Por qué? Porque encarece el costo del trabajo. Porque encarece el costo del trabajo, entonces hace el ser informal, lo hace ser más barato, ¿no? Entonces, la informalidad es un segundo punto. Y lo otro que yo creo que también está ausente es que hay una buena razón por la cual las pensiones, una buena razón en el sentido de que dentro de las causas, que la gente está viviendo más. Eso es en sí una buena noticia. Pero si la gente vive más
y trabaja lo mismo, hay que financiar un periodo mayor de jubilación y eso significa que la pensión baja. A mi juicio, eso no está abordado en este proyecto, porque ¿qué es lo que uno podría decir? Hay gente que va a decir que se aumente la edad legal de jubilación. De hecho, eso han dicho las comisiones, tanto Bravo como Marcel, en el diagnóstico y en las recomendaciones. Todos han coincidido, los especialistas, en que habría que subir la edad de jubilación. Lo que claro, no lo hizo ni la propuesta de Piñera ni de Bachelet, ni esta tampoco, porque es algo sumamente impopular. Ni esta tampoco, pero sí hay mecanismos alternativos, Connie. Por ejemplo, el dar incentivos para que la gente permanezca trabajando. Eso sí se puede hacer, que es una manera de que la gente, en forma voluntaria, que lo hagan en forma voluntaria, no obligatoria. Por ejemplo, dando un subsidio a la gente que permanece, depositando en sus cuentas individuales. Ahora, vamos al tema de lo que... del 6%, pero antes, Felipe, le quiero preguntar de uno de los argumentos que usted da, y que es uno de los problemas, ¿cierto? Uno de los desafíos hoy día de cualquier reforma previsional, tratar de incentivar la formalización, que es uno de los problemas que tenemos. Bueno, pero ahí el argumento, cuando uno le pregunta al gobierno, es que el hecho de que exista una cotización, digamos, se premia la cotización por año, o sea, a medida que yo cotizo más años, se me da un subsidio mayor, se premia eso. ¿Eso no es un incentivo a la formalización o no es suficiente? Sí, pero lo que pasa es que eso puede ser un incentivo a la formalización, pero eso tenemos que ponerlo en conjunto con el 6% adicional, que es prácticamente un impuesto que se le está imponiendo al trabajo formal. Entonces la pregunta es, ¿qué pesa más? Y probablemente va a pesar mucho más el 6% de impuesto que se está imponiendo sobre el trabajo formal. Nosotros tenemos al respecto una estimación, aquí que hemos hecho en CLAPES UC. La estimación es que si hay un aumento de 6 puntos, después tenemos que ver el tema de la gradualidad, pero un aumento de 6 puntos en la cotización, que no va a las cuentas individuales y que la gente percibe como un impuesto, puede generar del orden de 150.000 empleos perdidos y 300.000 empleos informales de incremento. O sea, un aumento de 300.000 en los informales y una pérdida de 150.000 empleos. Pérdida, estamos hablando de gente que hoy día está empleada y que a partir de este aumento de la cotización a cargo del empleador, la despiden porque el empleador contrata a menos trabajadores. O bien puede ser una mezcla de eso con menos contratación, porque menos contratación son también empleos perdidos. Si la gente al final contrata menos, eso es una pérdida de empleo, ¿no? Ahora, la gradualidad en este 6% no ayuda a que sea gradual, valga la redundancia, y por lo tanto le permite, es un 1% en un año, no es que de un día para otro, ¿cierto?, se sube el 16%. Sí, ¿eso no le permite a los empleadores adaptarse de a poco a esas nuevas condiciones? Sí, pero efectivamente, pero una persona que contrata hoy ya sabe que le va a aumentar en 6% la cotización en un periodo de 6 años. Claro. ¿No? Entonces, usted dice la gradualidad ayuda algo, pero la gradualidad no siempre es la solución de todos los males. Si una política que al final va a imponer un impuesto en el mercado laboral que va a pagar, se dice, esto lo van a pagar los empleadores, pero si esto se traduce en una pérdida de empleo, al final lo van a pagar los trabajadores, que van a tener menos acceso a empleo. Ahora, yo le digo, hay un tema que en esto del 6%, la gran discusión, como usted insinuaba o venía diciendo, es a dónde va. Si va a las cuentas individuales o va a un fondo colectivo. Tal como está, el 6%, hay un 30% que va a una cuenta social. Sí, a un fondo solidario. Un fondo solidario. Y otro que todavía no sabemos cómo va a operar, pero que claramente, porque si no se habría dicho, no va a las cuentas de capitalización individual. Por lo tanto, en el fondo se deja un registro, eso es lo que han explicado, es una cuenta nocional que se llama, ¿cierto? O sea, se deja un registro de cuánto aporté yo en mi vida y ese registro se debiera ver reflejado al final de mi vida laboral en mi pensión. Se deja un registro. Esto es como, ¿cuál es la duda? No, la duda es cómo se va a cumplir con eso, cuánto va a dar y
¿cuánto va a dar de rentabilidad esto? Si esto de las rentabilidades nocionales son cosas bastante discutibles, por lo tanto yo creo que hay que hacer un análisis y contrastarlo con la idea de que esto vaya a las cuentas individuales. Eso es lo que ocurriría en un extremo, en que la gente, además el hecho de que vaya a las cuentas individuales, la gente lo percibe como mucho menos un impuesto y por lo tanto ese efecto que yo le mencionaba en el mercado laboral se reduce muchísimo el impacto en términos de pérdida de empleo y de informalidad en el caso que van a una cuenta de capitalización individual. ¿Y por Entonces, qué ocurre eso, además, Felipe? Para entender, ¿por qué desde el punto de vista del empleador que ese 70%, ¿cierto?, del 6%, o sea, estamos hablando como de un 4, algo, del 6%, vaya a la cuenta individual del trabajador versus a que vaya a estas cuentas nocionales? ¿En qué le cambia al empleador? ¿Por qué no se perderían ahí empleos de igual manera si fuera uno u otro fondo? Porque resulta que lo importante es cómo lo percibe el trabajador. Porque si el trabajador lo percibe como parte de su remuneración, ese 6% lo puede percibir como un incremento de la remuneración si se va a entregar un 6% adicional en su cuenta individual. En cambio, si lo percibe como un impuesto que va a un fondo común, eso tiene las características completas. Uno dice es una cotización, sí, pero eso es un impuesto, porque es una contribución forzosa a un fondo común. Y en otra parte, a algo que no sabemos cómo va a funcionar, que no tenemos experiencia aquí localmente al menos de cómo funcionan estas cuentas nacionales, con una rentabilidad asignada o prometida, que también vamos a tener dudas de qué es lo que va a ocurrir. Y eso hay que contrastarlo con un sistema en el cual las platas van a las cuentas individuales, son administradas, se capitalizan y uno sabe exactamente la rentabilidad que tienen. A mí me parece que hay un grado de certeza mucho mayor en este segundo caso. Escuchábamos recién, no sé si usted escuchó, Felipe, la entrevista que recién le hacíamos a la diputada Alejandra Plasencia del Partido Comunista. No. Y bueno, pero precisamente le preguntábamos sobre esa parte y la diputada decía, y se ha repetido también eso, que el nuevo sistema tiene, al dar una garantía de rentabilidad y tiene un menor riesgo que lo que actualmente, la forma en que actualmente invierten las AFP, en este caso, y por lo tanto siempre va a asegurar una cierta pensión que nunca va a ser menor de la cantidad de plata que tengo. O sea que va a tener una mejor rentabilidad. ¿Eso se puede garantizar de alguna manera? Yo lo veo que eso va contra todo lo que uno ha estudiado y analizado, porque lo que enseñan todas las teoría de finanzas y la práctica de las finanzas es que para que usted obtenga una mayor rentabilidad tiene que asumir un mayor riesgo. Yo no sé qué mundo será ese, sin haber escuchado lo que se dijo anteriormente, pero qué mundo será ese en el cual con menores riesgos se obtienen mayores rentabilidades. Yo creo que cuando uno está sacrificando en términos de no estar dispuesto a asumir más riesgo, lo que va a tener es una menor rentabilidad. Y si no, alguien lo va a pagar. Si al final esto no puede ser que estamos creando a partir de la nada, o pensar que este ente que va a administrar las platas, ¿cómo las va a administrar? ¿En qué va a invertir? ¿Qué tipo de control hay sobre esas inversiones? Por parte, que además las personas no tienen la posibilidad, porque hay posibilidad de, en el actual esquema, hay la posibilidad de optar, de elegir. Entonces aquí, para el 6%, el principio de libre elección se perdió. Ahí lo administra este ente estatal. ¿No es cierto? Claro, entonces, lo que se subraya es la posibilidad de elegir entre, yo puedo elegir algo que hoy día no puedo elegir, o sea, que mis fondos sean administrados, manejados en realidad por el ente estatal y no por un ente privado, en este caso son las AFP, pero se van a llamar de otra manera. Claro, eso efectivamente me dan una posibilidad de elegir en el futuro sistema o en el proyecto del gobierno. No, pero lo que pasa es que en el 6% usted hoy día puede elegir. No en el 6%, en el 10% solamente. No, en el 10% claro, pero en el 6% no se puede elegir. Ahí hay un monopolio estatal, que es el que va a administrar estos fondos. Entonces, si usted le crea al monopolio estatal, bueno, pero ¿qué es lo que sería lógico? Lo lógico sería que la gente pudiera optar. Si a alguien le gusta estar en esta administradora estatal, que lo haga. Pero si alguien quiere tener sus fondos administrados por gestoras privadas, ¿por qué no se puede aplicar esto también al otro 6%, lo que se aplica al 10%?
Felipe, Eso me parece que es algo... Ya, dos preguntas que me surgen de lo que usted ha dicho. Primero, este 30% que va a un fondo solidario, en la propuesta y en el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados y que fue presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, claro, se termina aprobando algo que no era exactamente igual a lo que se propuso, pero así termina el proyecto y que después quedó en nada. Pero se planteaba un fondo solidario. ¿Usted como principio reconoce que es necesario para poder subir y compensar y hacer justicia de alguna manera y emparejar la cancha de tanta gente que tiene pensiones tan malas? ¿Es necesaria la solidaridad del sistema, ponerle más solidaridad que simplemente la PGU, que es un súper buen elemento reconocido por todo el mundo, pero no suficiente? Bueno, lo que pasa es que no es suficiente, depende a qué niveles. Si la pregunta es cómo otorgamos solidaridad y cómo la financiamos, y a mí el principio de solidaridad, por supuesto. La pregunta es cómo lo hacemos. Aquí no tenemos discusión sobre el principio de otorgar solidaridad, pero aquí en el fondo lo que está ocurriendo es que a mí me parece, y por eso partí por decir que es un buen mecanismo la PGU y el aumento de la PGU, lo cual va a llegar a niveles de 250.000 pesos, que va a mejorar las pensiones de muchas personas, ¿no es cierto?, de cientos de miles de millones de personas que van a estar en este mecanismo. Y entonces, el punto, ¿no es cierto?, es cómo vamos a financiar este mecanismo. Y si lo vamos a financiar con fondos generales o va a ser una contribución a partir de cotizaciones previsionales. Entonces, yo no voy a discutir el principio, porque en el principio estamos de acuerdo. Aquí estamos discutiendo instrumentos, Connie, que me parece que es muy importante de hacer esa diferencia. Ahora, hay otras cosas que son menores, si usted quiere, no sé, menores a lo largo de... Está el tema de la administración de los fondos. Aquí hay una separación entre la gestión financiera y la administración de los fondos, que es el cobrar las cotizaciones, el entregar las pensiones, el pagar, el atender al público. Y aquí hay una hipótesis, a mi juicio es solamente una hipótesis, de que esto lo va a hacer una entidad, ¿no es cierto?, que se llama la Administradora de Pensiones Autónomas, una APA, esta APA, que es una nueva, que se nutre del IPS. Entonces, ¿quién va a ser mejor? ¿Lo va a hacer el IPS o lo van a hacer entidades particulares? Yo creo que ahí hay otro tema mayor, y aquí lo quiero decir como a modo de pregunta, no como afirmación. Tenemos que tener cuidado de no estar creando un Transantiago previsional con esta propuesta. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, director de CLAPES UC, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta tarde en Noticias 24. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, Connie.